Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión de competición de casos clínicos. Muchas gracias por estar aquí después de comer, por no haber salido huyendo. Y ha sido súper interesante la sesión de casos porque se han mandado muchos casos, todos ellos con muchísimo interés. Quiero agradecer a Pablo, que en nombre de los jóvenes cardiólogos de la SEC ha coordinado todo el concurso de casos, y yo creo que gracias a eso también se ha conseguido un envío de un número importante de casos. Y bueno, te doy la palabra para que des paso un poco y expliques cómo vamos a funcionar. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí con vosotros. Gracias, Nacho, por la invitación. Yo creo que este espacio que está dedicado a presentar casos complejos, casos de pacientes agudos cardiológicos, distintos escenarios clínicos a los que nos enfrentamos no infrecuentemente, pues pasa por poner de manifiesto algunos de los problemas a los que todos nos enfrentamos cuando tenemos pacientes en situaciones tan agudas, ¿no? Para ello, quiero agradecer a los organizadores de la reunión el haber invitado al grupo de jóvenes cardiólogos de la Sociedad Española de Cardiología a participar. Yo creo que es una iniciativa muy buena en el sentido de que muchas veces esta inquietud y este manejo de pacientes graves, agudos, cardiológicos, etcétera, es algo de lo que nosotros participamos muy activamente, con lo cual lo que es el envío de casos, la acogida, etcétera, etcétera, de esta iniciativa, pues ha sido muy buena. Me acompañan en esta mesa el doctor Aitor Uribarri, de Barcelona, la doctora María Tamargo, de Madrid, y el doctor Barreiro, de Vigo, que junto conmigo y junto con el doctor Amat hemos constituido el jurado que ha evaluado y valorado los distintos casos que nos han llegado. Los casos se han valorado de forma anónima y, a su vez, los casos pues que podían tener algún conflicto de intereses, pues porque a lo mejor se han mandado del mismo centro en el que alguno de nosotros pudiéramos estar trabajando, esa persona no ha valorado ese caso. Quiero decir, o sea, que en ese sentido hemos sido todo lo escrupulosos y objetivos posibles. Y sin más, vamos a dar paso al primer caso. El primer caso nos lo va a presentar la doctora Ana Elvira Lafont, del Hospital Clínico Universitario de Salamanca. Cuando quieras, Ana. Los casos, bueno, simplemente un poco que sirva como dinámica de la presentación de los casos. Lo que hemos pedido a los ponentes es que no solo presenten el caso, sino que además, intentando ajustarse a los tiempos en la medida de lo posible, hagan una serie de preguntas a lo largo de los mismos para que entre todos pues, podamos discutir qué hubiéramos hecho nosotros, si es que hubiéramos hecho algo distinto, qué enseñanzas podemos aprender. Y son preguntas o son discusiones en las que nos gustaría pues, que no participáramos solo los miembros de la mesa, sino que todo el público, todos los asistentes pudiéramos participar. Cuando quieras, Ana. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a la mesa y al Comité Científico por invitarme a contaros este caso, que la verdad es que fue muy complejo de resolver, a ver cuál sería vuestra aproximación. Es un caso que hemos titulado Manejo percutáneo de una cirugía con una válvula sin sutura complicada. Os presentamos el caso de una paciente de 66 años, obesa, hipertensa y con dislipemia, con antecedente de una aorta bicúspide con estenosis moderada que estaba seguida en consultas. Durante la última consulta de seguimiento, la paciente refiere deterioro clínico con una clase funcional NIHA 3 y en la analítica destaca elevación de la cifra de péptidos natriuréticos. Este es el ecocardiograma de la consulta, en el que veis una válvula aórtica aparentemente bicúspide, calcificada, con una motilidad muy restringida y aparentemente pues, una función biventricular preservada. La curva de Doppler continuo nos muestra que efectivamente esa estenosis aórtica, que era moderada, ha progresado con un gradiente actualmente de 42 milímetros de mercurio y una velocidad máxima de 4,1 metros segundo. La paciente tenía un TAC previo en el que ya se habían comprobado que los diámetros aórticos eran normales y tenía las arterias coronarias gravemente calcificadas, aunque con estenosis leves, por lo que se decide realizar una coronariografía invasiva. En la coronariografía vemos que no presenta lesiones coronarias significativas. Con todo esto se presenta en sesión médico-quirúrgica y se decide proponer a la paciente para cirugía de recambio valvular aórtico.
Se realiza un recambio valvular aórtico con prótesis biológica Paramount Magnaís del número 21 y ya los cirujanos en ese momento nos dicen que, bueno, que han tenido bastante dificultad para poner la válvula por el tamaño de la raíz aórtica. De todas maneras, la paciente consigue salir de bomba y ya cuando va a ser trasladada a la UCI de cirugía cardíaca, fibrila. Entonces se inician maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y se decide volver a abrir el esternón y meter a la paciente en bomba para ver qué había pasado. Con sospecha de una oclusión coronaria se quita la prótesis y se ve que tiene un pequeño trombo en el ostium del tronco coronario izquierdo. El trombo se aspira y se le decide implantar una prótesis sin suturas Perceval del tamaño S. Después de retirarle nuevamente la circulación extracorpórea, la paciente no termina de remontar, necesitando de forma progresiva dosis vasoactivas a dosis crecientes y finalmente se le implanta en el mismo quirófano por el equipo quirúrgico un ECMO veno-arterial femoro-femoral por acceso periférico. En las primeras 48 horas, la verdad es que la paciente evoluciona favorablemente, con lácticos normales, dosis bajitas de drogas vasoactivas y pues en este contexto se le pide un eco de control. En ese eco de control, del cual no disponemos imágenes, se describe una insuficiencia aórtica que parece significativa. Y bueno, pues nuestros compañeros de la UCI consideran que esa insuficiencia aórtica podría estar en parte debida al aumento de la poscarga por el ECMO. Entonces se decide quitarle el ECMO al día siguiente. Y en las siguientes horas de la retirada del ECMO, la paciente presenta un deterioro hemodinámico franco y es entonces cuando se avisa a cardiología. A nuestra llegada, la paciente está en situación de shock cardiogénico, SCAI-D, lácticos en ascenso, drogas vasoactivas a dosis altas y pues con esto nos encontramos con esta paciente que tiene este electro, que es un bloqueo de rama izquierda que no presentaba antes de la cirugía, y se le hace un eco en el que veis que presenta una disfunción ventricular que no tenía antes, con alteraciones segmentarias de la contractilidad y luego ese flujo aórtico que tampoco es tan llamativo, pero que nos habla de que tiene una insuficiencia aórtica importante. Con estos hallazgos, ¿cuál es vuestra sospecha clínica y qué haríais a continuación? Si queréis continuar. No sé si hay alguien en la sala que se anime a comentar qué haríais. Yo quería preguntarte, hasta este momento no tenemos ese primer electro, o sea, después de FV no hay un electro, ¿no se plantea hacer CATE antes? No. No hay. No. Es una paciente que en principio no se contacta hasta este momento con el servicio de cardiología para solicitar valoración y se plantea hacerle un cateterismo para ver cómo están las coronarias. Es justo en este momento cuando nos avisa. Que más allá de, quiero decir, la sospecha de trombosis, ¿no? Que inicialmente se plantea, incluso se describe la presencia de un trombo, pero eso también me ha podido migrar distalmente, generar más inestabilidad, isquemia eléctrica, etcétera. No sé si hay alguna pregunta. Seguimos. Bien, pues efectivamente con la nueva situación de disfunción ventricular, alteraciones en la contracción segmentaria y esa insuficiencia aórtica grave, pues pensamos que tal vez la prótesis había migrado y había obstruido alguna coronaria. Y como se le lleva a la paciente al laboratorio de hemodinámica y como veis en la ortografía presenta una regurgitación aórtica importante y a pesar de múltiples intentos de intentar canalizar el tronco coronario izquierdo no se consigue, con lo cual la prótesis al desplazar parece que había tapado el tronco. Y bueno, pues en este contexto la paciente se para en situación de actividad eléctrica sin pulso. ¿Y ahora qué hacemos? La paciente está parada, le ponemos un soporte, intentamos abrir el tronco. ¿Alguna otra alternativa? Yo antes te quiero preguntar una cosa. ¿Por qué se eligió ese dispositivo? Porque es el de TAVI, me refiero. Porque es el que había en ese momento y el que podíais implantar. Porque se consideró el más adecuado. La Perceval. Vamos, eso se lo debería preguntar al equipo quirúrgico porque en el momento de cambiarle la prótesis entiendo que al verla
raíz aórtica tan pequeñita, pues prefirieron ponerle este dispositivo, les resultaría más sencillo, llevaban ya mucho tiempo de circulación extracorpórea, pero realmente nosotros esa respuesta no la podemos dar. Y quería hacerte otra pregunta, ¿no? ¿Cómo justificáis que durante esas 48 horas, con probablemente las coronarias o el tronco coronario izquierdo ocluido, el paciente no hiciese arritmias o no hiciese un shock más profundo y permitiese que se quitase el ECMO? Hombre, yo no tengo tan claro que ya el tronco estuviese tapado, o sea, parece que es por una migración de la prótesis y no por una trombosis. Entonces, no tengo tan claro por eso, porque la paciente parece que no evoluciona mal, o sea, de hecho está con drogas vasoactivas a dosis bastante bajitas. Entonces, yo no creo que tuviese ya el tronco tapado en las primeras 48 horas. Yo sí que quería preguntarte, cuando veis que ha hecho algo de insuficiencia aórtica que no tenía justo a la salida del implante de la Perceval, ¿se planteó alguna otra técnica o un ecotransesofágico o alguna otra técnica para ver un poco el mecanismo de esa insuficiencia aórtica? A ver, esto es un poco complicado porque esta paciente, el médico responsable es la UBI, no somos nosotros. Entonces nosotros, al ver esa insuficiencia aórtica, que además creíamos que es que estaba mal puesta la prótesis, se comentó con el equipo de cirugía cardíaca y se estimó que, bueno, que el ECMO era el factor principal de esa insuficiencia aórtica y que por tanto no merecía la pena hacer ninguna actuación específica. En ese caso, esto es un poco pregunta para todos, ¿os plantearíais bajar revoluciones del ECMO o hacer alguna prueba para ver si se modifica esa insuficiencia aórtica, por terminar de achacarlo? Porque le hemos quitado una asistencia que ahora va a ver que a lo mejor hay que reimplantar ahora que se ha parado. Porque además, si es una Perceval, se cuesta muchísimo sondar las coronarias y si encima está tapando el tronco no va a ser un procedimiento ni rápido ni sencillo. Bueno, se está deteriorando, entonces antes de la parada y demás, pues quizás sí que se podría valorar, ¿no? Si está interaccionando con la... Yo creo que aquí tendríamos que pedir a los compañeros de imagen que nos metiesen el transesofágico antes de modificar nada. Yo sobre todo el apunte sería un poco la explicación fisiopatológica de por qué una prótesis bien colocada teóricamente en un paciente con función ventricular conservada, la poscarga que le está generando un ECMO no solo no genera ausencia de pulsatilidad, sino que encima tiene una insuficiencia aórtica. Eso no tiene recorrido. Yo creo que ahí el ECMO quizá pues se retiró antes de tener un mecanismo claro de qué es lo que estaba pasando. Probablemente ahí la válvula ya pudiera estar con una disfunción, pues probablemente por una dislocación. Bueno, y Aitor nos está preguntando que si le abrimos el tronco o le ponemos un soporte. ¿Qué hacemos ¿Tú qué opinas? Primero, siempre soportar. Bueno, probablemente sea la respuesta correcta, pero afortunadamente, gracias a la pericia del hemodinamista, mientras estaban haciendo las maniobras de RCP, se consigue canalizar el tronco coronario con un catéter JL y se pasa una guía BMW hacia el tronco coronario izquierdo. Ya en este contexto, pues se consigue poner un stent protruyendo hacia la aorta y se recupera pulso. Y como veis en la parte de la derecha, ya al abrir el tronco, la paciente comienza a recuperar pulsatilidad. Sin embargo, aunque ya tiene pulso y parece que está mejor, hemodinámicamente sigue estando bastante justa, está con drogas altas y continúa inestable. ¿Qué hacemos ahora? ¿La soportamos? ¿Pensamos que la causa es la insuficiencia aórtica de esa situación hemodinámica? ¿Es la disfunción en el contexto de la parada? A mí me sorprende que haya salido porque la insuficiencia parece muy severa y claro, se ha abierto el tronco pero sigue teniendo, incluso durante la reanimación se ve claramente, bueno, que pasa el contraste casi libremente, ¿no? Entonces necesitamos hacer algo más, está claro. Yo creo que necesitamos entender por qué tiene insuficiencia aórtica. Bueno, en cuanto a qué es lo que hicimos nosotros, pues nosotros para tratar esa insuficiencia aórtica que ya nos parecía que era porque habría migrado superiormente la prótesis y había uno de los velos que estaba, el velo no coronariano, que estaba total, como si tuviese una insuficiencia libre a través de ese velo, lo que se hace es colocar una TAVI Core Valve del número 23, unos 5-10 milímetros por debajo del stent de la Perceval. Con ello se consigue resolver la insuficiencia aórtica que tenía y, como veis, presenta
persistencia de flujo a través del tronco coronario izquierdo. Sin embargo, a pesar de que le hemos abierto el tronco, le hemos puesto la TAVI, la paciente fibrila y se vuelve a parar. Iniciamos maniobras de reanimación, fibrila nuevamente, continuamos maniobras y la paciente está en parada refractaria. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Bueno, yo creo que este caso es bonito porque básicamente hay una multitud de complicaciones, probablemente alguna de ellas evitable. Yo creo que esta última es muy importante, que uno no debe fijarse solo en abrir la arteria, ¿no? Tiene que hacerlo en unas condiciones de seguridad que permitan que el paciente pueda sobrevivir, ¿no? Ahora el paciente se ha parado porque por todo el contexto pues no ha sido capaz de aguantar ese corazón, por lo cual vuelvo a repetir que lo primero es soportar al paciente antes de ponerse a hacer este tipo de intervencionismo. No sé si tenemos, perdón, un micrófono, por favor. Y mientras traen el micrófono, te vuelvo a preguntar lo mismo que te pregunté de la Perceval. ¿Por qué se eligió este dispositivo TAVI en este paciente? La Corval. Bueno, la verdad es que el implante de dispositivos TAVI en pacientes con Perceval es bastante limitado, aunque la mayoría de los casos que hay descritos son con prótesis balón expandibles. Y luego también esto era de guardia, entonces nosotros tenemos, cada enfermera sabe montar un tipo de prótesis, entonces ese también fue un factor determinante a la hora de elegir el dispositivo. Entonces, ¿tú crees que toda la enfermería de guardia de hemodinámica tendría que saber montar las balones expandibles? Porque parece que es la que más se usa en este contexto, que es de lo que va todo el curso, y es una cosa que hay que discutir aquí. Pues probablemente, o sea, aunque no sepa montar todos los tipos de prótesis, ya sea, aunque es cierto que hemos tenido algún caso en el que ha habido que montar de forma secuencial 3 tipos diferentes de prótesis hasta que finalmente se consigue implantar la que es adecuada para cada paciente, pero yo entiendo que es algo que es altamente específico, pero a mí me parece fundamental formar al personal de enfermería, porque es que si no llega a ser por la enfermería no hubiésemos podido poner la TAVI a este paciente. Entonces, probablemente cuantas más mejor, si somos capaces de formar a nuestras enfermeras en ello. Sí, María. Yo solo quería decir que, aunque el cuadro clínico es un poco raro porque es un paciente con disfunción biventricular severa, insuficiencia aórtica significativa, aunque no tenemos imágenes ahí perfectas para saber qué está pasando, y una sospecha de tronco cerrado, aunque tampoco se comporta como un tronco cerrado como tal, yo creo que todos pensamos que lo primero que hay que hacer es soportar, pero es verdad que muchas personas todavía piensan que la insuficiencia aórtica severa es una contraindicación para el ECMO femoral. Y bueno, nosotros ya hemos tenido pacientes donde tú puedes poner un ECMO femoral bajo flujo y arreglar la insuficiencia aórtica, pero yo creo que es importante ese orden, porque si no estás arreglando cosas, pero no lo fundamental que es hacer las cosas con seguridad. Entonces yo lo habría hecho al revés. Desde que le lleváis a la sala, le habría puesto el ECMO incluso antes de intentar sondar tronco ni nada. Ya ves que ese paciente se te va a ir. Seguimos. Pues bien, la paciente efectivamente está en parada refractaria, entonces finalmente ahora ya sí se decide ponerle el ECMO. Con eso la paciente finalmente se estabiliza, no parece que no hace más complicaciones, se comprueba otra vez más que el tronco está abierto, que la prótesis que se le ha implantado funciona adecuadamente y ya la paciente es transferida nuevamente a la UBI cardíaca. Este es el ecocardiograma que tiene de control 24 horas después del procedimiento, en el que veis que ha mejorado de forma importante la función ventricular y que parece que la prótesis aórtica es normofuncionante. Sin embargo, pues desafortunadamente la paciente desarrolla una serie de complicaciones, incluyendo la más importante, shock séptico y isquemia intestinal, con lo que acaba teniendo un shock refractario de predominio distributivo y finalmente fallece en el 10º día de ingreso. Entonces, bueno, yo creo que este caso nos deja muchas preguntas y desde luego muchas cosas a mejorar. En primer lugar, ese diagnóstico inicial de insuficiencia aórtica grave, ¿por qué decidimos, bueno, es por el ECMO y se lo quitamos y va a mejorar? Probablemente habría que haber investigado más. Por otro lado, la forma de explantar del ECMO de esta paciente, no se hizo un protocolo de winning reglado, sobre todo con pruebas de imagen. Se le hace un eco transtorácico antes y no hay ningún registro posterior ni escrito
ni de imagen. Entonces eso también pues nos da una idea de que a lo mejor al hacer un weaning esta paciente no hubiese tolerado la retirada del ECMO. Y bueno, pues también en este caso yo estoy de acuerdo, creo que es mucho más importante soportar primero al paciente y adelantarse a todas las complicaciones que se acaban desarrollando, pero muchas veces en estas situaciones es difícil tomar una decisión. Y bueno, pues también que no hay muchos casos de la TAVI para tratar la disfunción de una Perceval, pero bueno, este también es un ejemplo de que es algo que es factible incluso en estas situaciones tan críticas. Muchas gracias. Gracias, Ana. Andrés, ¿tiene una pregunta? Me ha surgido alguna duda, es más por curiosidad. En las imágenes que habéis puesto de la TAVI para tratar el problema de la Perceval, entiendo que en ese momento ya teníais un stent puesto en el tronco insinuado hacia la aorta, ¿no? Entonces, ¿se protegió el tronco con una guía? ¿Se asumió que ese stent se iba a espachurrar con la Corval? Técnicamente un poco, si podéis explicar un poco más, porque yo creo que técnicamente es una cosa compleja y que puede ser interesante. Y si hubieran hecho igual las cosas de otra manera y si hubiera puesto el ECMO lo primero, aunque fuera con un flujo un poco más bajo, si eso hubiera en un momento incluso replanteado el orden de hacer las dos intervenciones, haber pasado una guía, haber puesto primero la TAVI y luego el stent, no lo sé, yo no soy intervencionista, pero me ha causado curiosidad. Bueno, en este caso se puso la prótesis sin más, no se protegió con una guía anteriormente y yo me cuesta, o sea, a mí me parece que el determinante hemodinámico, aunque el determinante hemodinámico de esta paciente es que tiene el tronco tapado. Entonces, que técnicamente hubiese sido más fácil primero poner la prótesis y luego abrir el tronco ya con ese soporte, pues es posible, aunque honestamente yo creo que a mí, aunque tengas ya soportada la paciente y estable, a mí me preocupa más que tenga el tronco tapado. Entonces, pero bueno, yo soy la residente que está haciendo RCP, que es lo que estaba haciendo yo, entonces a lo mejor el hemodinamista por técnica hubiese tenido otra opinión, pero desde luego por la clínica del paciente me parece que lo prioritario era el tronco tapado. Yo voy a ayudar a Ana porque vaya preguntita que la has echado. Realmente no está nada claro, obviamente, no se sabe, pero si tienes un stent en chimenea, volver a entrar ahí es muy complicado y es muy fácil que te pases por los estrus del stent, no por el centro, y lo compliques todavía más. Lo que sí que intentaría es quizá alinear las comisuras, porque en la suture seguro que las han alineado, el cirujano lo ve, pero en la TAVI lo podemos intentar hacer porque con las comisuras alineadas es más difícil que vayas a tapar la coronaria con el tronco. Ahí hay una pregunta más muy rápida de Manu. Estábamos comentando en relación al tamaño del anillo aórtico, de la raíz aórtica, que inicialmente el paciente tenía un TAC hecho originalmente, y no sé si estarían disponibles en ese momento las medidas del anillo o no. Sé que es verdad que los cirujanos escogen el tamaño de la prótesis a través de sus guías de medida directa, pero es curioso que cogieran una Magna 21 originalmente, que vean que la raíz aórtica es de tamaño pequeño, que luego han explantado la válvula aórtica, han explantado la Magna 21 y seleccionan una Perceval S cuando realmente la 21 estaría justo en el intervalo de SOM, pero claro, realmente ya te has llevado todo lo que es la válvula aórtica y el anillo previamente. Y luego quería preguntaros por qué escogisteis una 23. O sea, ¿os basasteis en alguna medida del TAC o fue más o menos por tener una S a la 23? Sí, yo creo en ese caso, o sea, las imágenes del TAC están disponibles. De hecho, yo he medido el anillo, pero nadie lo había medido antes, lo he medido por curiosidad. Pero en ese caso fue en función del tamaño, no se detuvieron, porque en el informe del TAC era un TAC inicialmente hecho para medir diámetros aórticos y para ver las coronarias y para hacer el calcioscore de la válvula. No estaba dirigido a medir el anillo, entonces no estaba escrito. Y lógicamente pues en esta situación nadie se sentó a medir el anillo exactamente cuánto era y la decisión fue por el tamaño de la prótesis de la Perceval. Y luego, en cuanto a la decisión del tamaño de los cirujanos, por qué ponen una 21 y luego eligen una S, pues la verdad es que no sabría decirlo. Bueno, muchas gracias, Ana, por tu presentación. Seguimos. A continuación, Jorge Martínez Solano, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, nos va a presentar un caso también muy interesante. Cuando quieras, Jorge.
Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge, trabajo aquí en el Gregorio Marañón. Muchas gracias por haber elegido el caso y la verdad que es un gustazo estar aquí en esta competición esta tarde, con casos tan bonitos, ¿no? Nosotros traemos el caso de un paciente, es un hombre de 68 años, fumador y diabético, que empezó su historia en Cáceres, que es de donde él era, y bueno, y sigue siendo, donde acudió por angina de 12 horas de evolución, de un infarto, aquí veis el electro, evolucionado, seguía con angina, disfunción ventricular ligera, y en ese momento en Killip 1 se activó el código infarto y durante la angioplastia primaria hubo muchísimos problemas para cruzar la guía, para tratar la arteria culpable, que era la circunfleja. Al final se desistió y la coronaria derecha se describe en el informe como una arteria calcificada, crónicamente ocluida y sobre la que en ese momento se decidió no actuar y esperar a ver su evolución. El paciente durante las siguientes horas se metió en insuficiencia cardíaca, que pudo ser controlado con diuréticos y vasodilatadores. Este era su eco, con disfunción ventricular, se queda allí la cara lateral, y insuficiencia mitral que se dio en ese momento de moderada. No obstante, al siguiente día el paciente empezó a hacer múltiples rachas de TV sostenidas, monomórficas, que persistían a pesar de amiodarona, de controlar todos los desencadenantes. No estaba peor de insuficiencia cardíaca antes y se decidió pues, seguir con el manejo de la tormenta, intubarlo y sedación profunda. En ese momento los compañeros de Cáceres decidieron trasladarlo al centro con ECMO más cercano para estabilizarlo y plantear estudio electrofisiológico. Lo trasladaron a Salamanca y este era el electro del paciente antes del estudio electrofisiológico que se decidió hacer en Salamanca bajo soporte con ECMO. El paciente tenía concordancia positiva en precordiales, eje inferior y pues aquí veis a la izquierda el mapa de activación durante la taquicardia, que fue fácilmente inducible, tenía un istmo submitral, como la zona de conducción más lenta, y luego a la derecha pues veis el mapa de voltaje con una escala heterogénea a nivel de la cara inferior. Se hizo una ablación que se describe como exitosa y que la taquicardia, que había sido fácilmente inducible durante todo el estudio, ya no se volvió a inducir después de la ablación. En ese momento el paciente llevaba ya unos días de evolución, desde que estuvo en insuficiencia cardíaca en Cáceres, hasta que pasó por la ablación y el soporte con ECMO en Salamanca. Allí se intentó también revascularizar de nuevo la arteria culpable, la circunfleja. Se describe que se hizo una angioplastia simple, no teníamos las imágenes del procedimiento, y que recuperó flujo TIMI-2 en ese momento. Entonces la primera pregunta es que, llegados a este punto, el paciente llevaba 3 días en ECMO, estaba con un soporte respiratorio mínimo, también bajitos flujos ya en el ECMO, dosis muy bajitas de NORA, recuperado del fallo multiorgánico y de los problemas del primer día. Había tenido en ese momento con QT normal un episodio de torsada por un R sobre T. Parece que las extras sí que las estaba haciendo en ese momento con alta densidad, ¿no? Con alta frecuencia, venían de un origen totalmente diferente que donde se había hecho la ablación. Y pues mi primera pregunta es ¿qué haríais ahora? ¿No? Os pongo opciones, pero bueno. ¿Era siempre el mismo extrasístole? Sí. No sé si... ¿Y la coronaria derecha estaba ocluida o era solo una lesión severa calcificada? Luego vemos la imagen cuando hicimos nosotros el CATE, pero se describe como crónicamente subocluida y con circulación colateral. ¿Podemos opinar? El flujo del lopaso distal. Yo creo que no hay opciones, hay varias opciones que pueden ser válidas. Empezar el estudio pretrasplante, por supuesto, se debe hacer. Hay un estudio español que es el BACTO, que dice que si hay una arteria no culpable ocluida y el territorio, bueno, lo habéis estudiado eléctricamente, claro, puede reducir la carga arrítmica, ¿no? Entonces y además se originó de otro origen, la segunda arritmia podría ser una opción. Y bueno, quizá ya se puede empezar a destetar, ¿no? Del ECMO. Yo ya dejo a los expertos hablar de eso.
Bueno, yo si es el mismo extrasístole intentaría volver a... no sé, supongo que lo comentaréis directamente con electrofisiología, si era un extrasístole fácilmente ablacionable o no, y en caso de hacerlo lo haría con el ECMO. Bueno, en este momento el paciente estaba todavía en Salamanca. Yo, vamos, he puesto opciones, pero que pueden ser correctas todas o ninguna, o lo que, ¿no? En ese momento fue cuando contactaron con nosotros. Ellos se plantearon también, como dice Aitor, repetir el estudio electrofisiológico en un centro con ECMO y también, pues, bueno, por si no fuese bien la evolución del paciente, pues trasladarlo a un centro con la posibilidad de tener también el trasplante como backup, ¿no? Entonces el paciente llegó a nuestro centro en ese momento con este transtorácico, que es, bueno, bastante similar, ¿no?, al que hemos visto antes en el momento de los primeros días de la evolución, y este es el trasesofágico bajo soporte con ECMO en ese momento, ¿vale? Pero bueno, el paciente se decantó rápidamente, ¿no?, y estuvo haciendo múltiples Solo tenía rachas ECMO, no tenía balón. ECMO. Solo tenía ECMO. En ese momento ECMO femoro-femoral y acceso percutáneo, sí, que se había puesto en Salamanca 3 días antes de... Bueno, no, perdón, 5 días antes. Múltiples rachas de taquicardias ventriculares polimórficas, con QT normal, pero con esa extrasístole siempre y el ciclo largo, corto, largo, que requerían choque, que no estaban asociadas a ningún otro fenómeno en ese momento, y la verdad que los eventos arrítmicos se pudieron controlar de manera urgente con un marcapasos transitorio auricular puesto a pie de cama. La sobreestimulación auricular nosotros la usamos con relativa frecuencia en este contexto y lo usamos a nivel auricular porque al mantener también el QRS nativo del paciente, pues parece que favorece, ¿no?, la contracción propia y bueno, mejora hemodinámicamente, ¿no? Una pregunta. Sí. ¿El cable era un cable de fijación activa en la aurícula o utilizasteis el marcapasos? Pues ahora sí que estamos empezando, o sea, sí que estamos poniendo los últimos ya con cable de fijación activa y dejamos la petaca fuera, pero en aquel momento no lo hacíamos. En aquel momento, o por vía yugular o femoral, lo intentábamos dejar en la aurícula. ¿Y os aguanta y no se mueve? Pues en este caso sí que aguantó, pero es verdad que ha habido casos en los que ha sido bastante más difícil aguantarlo. Yo sé que hay otros sitios que sí que lo hacen en seno coronario, pero para hacerlo a pie de cama durante la guardia, pues la verdad que el resultado generalmente es bastante bueno. Al día siguiente, pues siempre, ¿no?, desde que empezó el caso del paciente, estamos con la sospecha de que la isquemia puede estar jugando un papel. El paciente tenía troponina en descenso, no había alteraciones de contracción segmentaria nuevas, pero bueno, evidentemente todos queremos ir a por ello. Os enseño primero la derecha. Fue un procedimiento muy complejo con rotablator. Bajo soporte ahí veis la cánula la cánula venosa del ECMO y el marcapasos auricular. Se había estabilizado desde el punto de vista rítmico y del fracaso multiorgánico, pues bueno, no había vuelto a haber ni fracaso renal, ni seguía con elástico depurado y con bajos requerimientos también respiratorios. Y luego está la circunfleja, que bueno, pues sí que pensamos, ¿no?, que al final la angioplastia simple debió restaurar de alguna manera el flujo y cuando mejoró el paciente del fracaso multiorgánico, pues evidentemente fue más fácil ya estentarla, ¿no? Vuelvo al resumen porque yo creo que son muchas cosas y distintos sitios, pero ahora mismo pues estamos ya aquí. El de la tormenta arrítmica parece que está bastante controlado con el marcapasos auricular, se ha revascularizado completamente de manera exitosa, el paciente seguía sin datos de fracaso multiorgánico y se planteó en ese momento empezar el destete del ECMO. El destete del ECMO lo hacemos generalmente no ponemos SWAN durante todo el tiempo que está el paciente en ECMO, pero sí que para el destete lo hacemos habitualmente y con la ayuda del equipo de imagen hacemos trasesofágico prácticamente casi siempre, también para el destete, pues por si el paciente tiene una insuficiencia mitral o cualquier otro problema que en ese momento pudiésemos estar infraestimando, ¿no?, por la ventana transtorácica. Todos los parámetros fueron favorables y finalmente el paciente lleva ya 3 semanas de evolución y se acaba retirando el ECMO. Aquí generalmente intentamos retirarlo de forma totalmente percutánea a través de una punción en la cánula arterial, se pasa una guía
el PERCLOS, y luego posteriormente se usa esa guía para con un multipropósito hacer la angio por el mismo acceso y posteriormente bajar el PERCLOS, como pone ahí en el esquema. No obstante, el paciente que seguía intubado, pues durante el destete respiratorio, en los próximos días va evolucionando mal, parámetros en ascenso, cada vez más PIB, cada vez más FiO2, y en el ET tiene esta insuficiencia mitral severa, desproporcionada para la función ventricular del paciente. Y con un perdona que te interrumpa, en el momento del destete de drogas, ¿cómo estaba? Bajísimo, porque la dobuta se había retirado por el tema de los extras en aquel momento, y la nora muy baja por la sedación, o sea, prácticamente al despertarlo nada. De hecho, aquí no llevaba noradrenalina. ¿Y ciclo de levo, por ejemplo, pre? ¿Llegasteis a...? Ciclo de levosimendan en este paciente no se había puesto porque habíamos tenido mucho problema con el tema de las extras de alta densidad, que parecía que habían jugado un papel importante entre Salamanca y nuestro centro cuando hizo las torsadas, pero generalmente es verdad que nosotros usamos muchísimo el levosimendan para destetarles de la dobuta. Sí. Entonces, llegados a este punto, lanzo la siguiente pregunta. ¿Qué haríais aquí? ¿No? Ya pienso que es un paciente con un ventrículo fundido, que tenemos que ir a trasplante. El estudio inicial de trasplante urgente que se había hecho no tenía contraindicaciones importantes. Ese trasplante lo haremos con soporte de Impela por la IM y la disfunción ventricular izquierda aislada, o iremos a Centrimac, o vamos a ir a por la mitral. Ahí no dejo opción, pongo siempre bajo soporte con balón, vía quirúrgica o percutánea. No sé qué pensáis. ¿Alguien en la sala que no sea ni de Salamanca ni del Marañón, que levante la mano y que nos diga qué haría? Primero, Manu, ¿a ti qué te parece la válvula? Bueno, el eco que mostraron el primero de todo sí que tenía tiene toda la cara lateral cogida, y aquí en este transesofágico se ve que también está la cara inferolateral y tiene cecerín sobre todo del asimétrico, del velo posterior. Probablemente tenga un desplazamiento parcial del papilar que está insertado ahí. Es el infarto evolucionado de la CX, que se tardó en revascularizar por una angioplastia compleja. Es una IEM isquémica de remodelado, y esto pues hay que tratarlo, lógicamente. Y en este caso, si el paciente no se puede destetar del manejo ventilatorio, pues habrá que hacerlo con el paciente intubado y con lo menos invasivo, y que además que sabemos que sirve como puente para todo, ¿no? Que sería la opción C en este caso. Nosotros aquí apostamos primero, efectivamente, por estabilizarle con el balón. Nos parecía suficiente por la situación hemodinámica en la que estaba, y es verdad que así fue. Y al compañero de imagen la válvula mitral les parecía buen candidato para clip. Entonces, al día siguiente se puso el MitraClip bajo soporte con balón. Aquí veis las imágenes de la escopia. He traído también el ET intraprocedimiento. Aquí está a punto de liberarse el dispositivo en la imagen de la izquierda, y el 3D con el resultado posterior. El paciente evolucionó muy bien después de este momento. La verdad que prácticamente el balón se pudo retirar esa tarde y se pudo extubar al día siguiente. Las drogas se fueron bajando, se retiró la dobutamina, como comentabais, bajo un ciclo de levosimendan, que también ayudó luego a ir titulando la medicación antirremodelado. Y el paciente, pues después de 2 meses después, ¿no?, del primer ingreso por el código infarto en Cáceres, se pudo acabar yendo de alta. Se le puso también un DAI porque, evidentemente, al menos la primera de las tormentas arrítmicas tenía relación con una escara que al paciente se le va a quedar y que se vio en la reso, que tenía una escara isquémica en la cara inferior. Este es el eco 2 años después, o sea, un eco muy reciente, que se ha quedado prácticamente sin insuficiencia mitral y que, bueno, la función ventricular se ha recuperado parcialmente. Dejo aquí un poco el resumen final. Y como última pregunta, pues no sé si habríais cambiado algo del manejo, si habríais hecho algo antes, si creéis que la IM fue importante desde el principio, si pensáis que tendríamos que haber repetido el estudio electrofisiológico. Pongo ahí por lo que decía Aitor, a nosotros nos gusta siempre poner balón en los pacientes con ECMO. Es verdad que este caso era una tormenta, tampoco era por un ventrículo tan malo, pero quizá durante el destete el balón hubiese ayudado. No sé qué opináis. Yo le habría arreglado la circunfleja
al principio, pero obviamente a veces puede ocurrir, ¿no?, que no se pueda. Entonces había presentado Holger Thiele unos datos muy interesantes de descarga del ventrículo sin abrir la arteria inmediatamente. Sí. Entonces el tamaño del infarto no es más grande. Entonces creo que una descarga en ese momento podría haber ayudado a plantear que se haga en otro centro o en otro momento la revascularización, por plantear una alternativa que quizá hubiese cambiado el curso. Es un estudio piloto con infarto anterior. Muy pequeño, pero en esta situación... Sí, hay una pregunta. Bueno, yo quería hablar de la primera parte de la tormenta, que Aitor, tú ya sabes que yo soy tu pupila, pero nosotros tenemos ya una experiencia larga con cables auriculares en pacientes en ECMO que bueno, pues empiezan a hacer arritmias, no les quieres estimular el ventrículo porque les sienta peor, y la verdad es que utilizamos cables normales de estimulación, lo que entramos es muy despacito, con un umbral alto, es verdad que consumimos mucha pila y que a veces tenemos captura frénica ahí en la cava superior, pero nos viene muy bien. Y es verdad que si no desplazas al paciente, incluso en los aseos y demás, no suelen aguantar mucho. O sea que no vamos directamente a un cable de fijación activa. Y luego, pues el verano pasado estuvimos pues con compañeros más del tema de electrofisiología, y no sé si conocéis pues una entidad un poco pues que no, para los clínicos así no es muy conocida, que es el Angry-Purkinje o pseudotorsión de puntas, que yo creo que quizás era un poco lo que le pasaba a este paciente. Exacto. Y que se ve mucho en el posoperatorio de cirugía cardíaca o en infartos no reperfundidos, y que, bueno, así un poco para entender el concepto, es como una torsión de puntas por QT largo, pero con un QT no tan largo como para justificar pues las arritmias ventriculares polimórficas. Y el intervalo de acoplamiento suele ser corto, pero no tan corto como las arritmias por isquemia. Y ahí sí que nosotros tuvimos un primer caso donde empleamos hidroquinidina, porque los estudios se han hecho con quinidina y la verdad que las series que publican es como que dan que la quinidina es magia para esto. Nosotros no tuvimos muy buena experiencia porque después el paciente empezó a hacer monomorfas, tuvimos que acabar en ablación, pero oye, que es una entidad que yo creo que merece la pena conocer. Y luego el tema de la IM, yo ya no creo que fueseis muy bruscos en el DSTT, sino que era un paciente, pues eso, circunfleja revascularizada tardía, pues a veces pasa, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No sé si hay algún comentario más en la mesa. Muchas gracias, Jorge. Bueno, nada, lo último... no pues hemos acabado todavía. Sigue, Jorge. No, ya está, solo he traído una foto final de todos porque darle un poco valor al trabajo en equipo, ¿no?, de todos los que influyen al final en este paciente, que parece que estamos siempre en el SOC buscando lo que mejora el pronóstico, y quizás sea un poco la combinación de todo y del trabajo entre todos, ¿no? Gracias. Bueno, pues ahora sí, gracias, Jorge. El siguiente caso corre a cargo de José Gonzalo Cabezón, del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Bueno, pues muchas gracias. El caso que traigo lo hemos titulado un extraordinario caso de shock cardiogénico inducido por envenenamiento. El paciente del caso clínico es un varón de 43 años de edad, sin factores de riesgo cardiovascular conocidos y con antecedentes personales de un trastorno bipolar, que en 2016 pues, tuvo un intento autolítico, un intento de suicidio que fue abortado. El paciente vive con sus padres y es completamente independiente para todas las actividades de la vida diaria. El día 17 de octubre de 2021, Emergencias Sanitarias recibió una llamada de los padres del paciente a las 11 de la mañana en la que refieren que su hijo está vomitando y sospechan la ingesta voluntaria de un herbicida, tan solo 30 minutos antes. A la llegada del servicio de emergencias sanitarias confirman que el paciente ha bebido este herbicida y el paciente estaba hemodinámicamente estable en este momento. Se administró carbón activado y se realizó un electrocardiograma de camino al hospital, a la urgencia del clínico. En el electrocardiograma podemos comprobar que el paciente tiene un ritmo sinusal en la cara inferior, en las derivaciones 2-3 AVF, la onda P está mellada, probablemente trastorno de conducción auricular, un PR largo y descenso generalizado del ST con ascenso en AVR. A las 12 menos cuarto el paciente llega al servicio de urgencias del hospital, donde es reevaluado. Refiere ligera disnea sin dolor torácico, está frío a la palpación, está hipotenso con tendencia a la bradicardia y a la exploración física presenta presión venosa central ligeramente elevada con algún crepitante bivasal. Se realiza un nuevo electrocardiograma, que es el siguiente, en el que el ritmo es difícil de precisar, se interpretó como un bloqueo AV de segundo grado de tipo MOVITS 1,
Y lo que más llama la atención son el empeoramiento marcado de los trastornos de la repolarización, con descenso generalizado muy marcado del segmento ST y ascenso en AVR y en V1. En este momento se avisa a cardiología y a nuestra valoración a las 12 de la mañana el paciente presenta un progresivo deterioro de nivel de consciencia con un Glasgow de 12 en este momento y se solicita una gasometría venosa en la que el paciente pues, muestra acidosis metabólica con un pH de 7,21, un lactato en los límites altos de la normalidad e iones normales. Se realiza una ecocardioscopia a pie de cama en la que se observa depresión severa de la función biventricular, sin valvulopatías, sin derrame pericárdico. En este momento se inicia fluidoterapia y perfusiones de noradrenalina y dobutamina. Y 10 minutos después, el deterioro neurológico del paciente progresa hasta quedar inconsciente con un Glasgow de 4, se procede a la intubación orotraqueal y el paciente hemodinámicamente se viene abajo. A pesar de drogas a unas dosis ya altas, en ascenso, noradrenalina 1,2, dobuta 8, el paciente no consigue tensiones sistólicas por encima de 60 milímetros de mercurio. Y en este momento pues, nos hicimos una pregunta un poco en la esfera bioética, que sería ante un paciente joven, Intermax 1, un SCAI-D en este momento, ¿lo consideraríais candidato a recibir terapia con ECMO venoarterial debido a es un paciente ya con 2 intentos de suicidio? María, ¿qué opinas? Mira, sabes que me he revisado el tema, pero esto no me lo había revisado. Hombre, tiene una enfermedad psiquiátrica que no sabemos si se está tomando la medicación o no. Habría que, ahora mismo está inconsciente, no se le puede reevaluar, pero es un trastorno que puede ser tratable. Si está ahora mismo en una fase depresiva porque no está adecuadamente tratado o no se está tomando la medicación, es posible que llegue a una fase estable. De primeras, a mí ahora mismo me costaría no tratarle. Vale, bueno, nosotros también lo interpretamos así. El paciente tiene un trastorno bipolar, una patología psiquiátrica que es completamente tratable y lo consideramos candidato a recibir esta terapia. Por tanto, se activó el equipo de guardia de implante de ECMO, pero 10 minutos después el paciente presentaba una parada cardíaca en disociación electromecánica, en ritmo no desfibrilable, y se inician maniobras de reanimación cardiopulmonar con el dispositivo Lucas. Esta es la segunda pregunta que lanzo y es, en este paciente, ¿cuándo consideraríamos iniciar la reanimación cardiopulmonar extracorpórea? ¿Inmediatamente? ¿Esperaríamos? No sé qué opináis. ¿Te refieres a ECMO? Sí, ECMO. Bueno, luego sé que nos vas a contar un poquito más de lo que se ha tomado, pero parece que es algo que está haciendo efecto, que no sabemos todavía. Luego nos lo vas a contar cuándo tiene el pico de acción, pero está haciendo una cardiotoxicidad importante y ya se ha parado. Entonces, tienes que asumir que te viene un chaparrón encima de inestabilidad hemodinámica de varias horas y sí que habría que, vamos, yo sí que optaría por iniciarle el soporte ya. Vale, bueno, sí, estamos de acuerdo. Según el consenso de la ELSO publicado en 2021, pues se establece que se debe considerar la reanimación cardiopulmonar extracorpórea aproximadamente a los 10-15 minutos de reanimación cardiopulmonar avanzada no exitosa. Y también se sabe que tiempos largos hasta ECMO son uno de los principales predictores de mal pronóstico neurológico. Entonces, en concreto en este paciente, nosotros creemos que hay otros factores que se deben considerar, que, bueno, es que la probabilidad de recuperación de ritmo en cada parada cardíaca pues no es la misma. En este caso se juzgó como baja por la causa de la parada, en disociación electromecánica, mucha disfunción biventricular, paciente ya en acidosis metabólica, y que además el paciente previamente a la parada estaba en Intermax 1, en SCAI-D, y se había decidido poner el ECMO venoarterial. Por tanto, en este caso nosotros iniciamos inmediatamente tras la parada cardíaca la reanimación cardiopulmonar extracorpórea. En el mismo box de urgencias se implantó un ECMO venoarterial periférico con cánula arterial femoral de 15 French, cánula venosa de 21 French, y se pospuso la inserción de la cánula de perfusión distal debido a la evidente emergencia del procedimiento.
a las 12:40, 20 minutos después de la parada cardíaca, entramos en circulación con el ECMO arterial. Y el lactato tras el implante es de 5,5 milimoles por litro. Bueno, no sé si hay algún... Bueno, continúo. No, que todos los comentarios que ha hecho María, claro, es así. Lo bueno es que la asistencia es intrahospitalario, que lo hace delante de ti, ¿no? No sé si alguien hubiera hecho algo distinto o si alguien quiere hacer algún comentario. ¿Nos animáis? Bueno, sí. A la llegada a la unidad coronaria se canaliza una arteria radial derecha y la monitorización invasiva de la presión arterial muestra que el paciente está muy hipotenso, con 42-30 de tensión, a pesar de un flujo de ECMO de 4,3 litros por minuto. Y ante esta situación pues, se decidió aporte de fluido, incrementar en lo posible el flujo del ECMO hasta 5 litros por minuto, e incrementar las dosis de aminas vasoactivas, noradrenalina hasta 1,7, y por hipotensión refractaria se asoció un bolo de 1 miligramo de terlipresina. Perdona, Gonzalo, ¿qué cánulas pusisteis? El tamaño 15 y 21. 21. Con estas medidas se consiguen una presión arterial ya por encima de 60 milímetros de mercurio. Esta es la radiografía de tórax del paciente a la llegada a la unidad coronaria, con normoposición de la cánula venosa. Y en este momento pues, nos llegó la analítica, que muestra un hemograma completamente normal, una creatinina que sí que tiene un franco deterioro respecto a las previas del paciente, que eran normales, potasio y función hepática sin alteraciones, y una troponina T ultrasensible de 230, en nuestro hospital el límite superior es 14, y un ProBNP en este momento normal. Se realizó una nueva gasometría al paciente con empeoramiento de la acidosis metabólica, un pH de 7,18 y un lactato en ascenso, 8,1 milimoles por litro. A las 2 de la tarde, el paciente, bueno, pues todavía no ha inado y se decide el inicio de la terapia de reemplazo renal continua, en conjunto pues, por la anuria y también por la acidosis metabólica refractaria a otras medidas. ¿Y qué hay del tóxico? Pues el herbicida que tomó el paciente es un herbicida que se llama glifosato, que fue comercializado por Monsanto en 1974, es el herbicida actualmente más utilizado en el mundo. Y siempre le ha acompañado mucha polémica por sus potenciales efectos perjudiciales para la salud en humanos. Es un organofosforado en términos químicos porque tiene carbono y fósforo, pero no inhibe la acetilcolinesterasa, por lo que la atropina no es eficaz para tratar este tipo de intoxicación. No obstante, se consultó con el Instituto Nacional de Toxicología y el toxicólogo de guardia confirmó que el único tratamiento posible de este tipo de intoxicación es tratamiento de soporte. A las 6:30 de la tarde, aproximadamente 6 horas tras el implante de ECMO, la línea arterial muestra una completa pérdida de pulsatilidad y se realiza un ecocardiograma transesofágico, en el que pues, se descarta la presencia de derrame pericárdico y lo que se observa es disfunción biventricular muy severa. Nosotros le calculamos una ITV a nivel del tracto de salida de ventrículo izquierdo de 3, aunque bueno, podéis comprobar que fuimos optimistas. Y debido a la marcada asincronía del ventrículo izquierdo, pues se decidió realizar otro electrocardiograma, que es el siguiente que muestro, en el que se observa un ritmo supraventricular, pero con una aberrancia muy marcada del QRS y de la repolarización, con un QT de hasta 600 milisegundos. Entonces nos enfrentamos a un problema actualmente que es bastante frecuente en el soporte de ECMO venoarterial, que es la ausencia de apertura de la válvula aórtica. ¿Cómo manejarla? Entonces, los datos hemodinámicos del paciente y la placa de tórax son estos. El paciente tenía una presión arterial de 65 milímetros de mercurio con un flujo de ECMO de 4,2 litros por minuto y la radiografía de tórax era esta. No sé cómo habríais procedido en este momento. ¿Tienes eco? Sí, es todo. Este eco es inmediatamente anterior a esa situación. Bueno, yo creo que aquí no solo hay que pensar en el corazón, que bueno, la función ventricular es muy mala, pero bueno, no veo, aunque la ITV es baja debido a la disfunción, no tiene ecocontraste y la placa no ve datos de congestión. Y creo que el veneno probablemente curse también con una situación de vasoplegia muy importante, por lo cual, aunque seamos cardiólogos, si esto fuese un intensivista, lo inundaría líquido seguro.
Y creo que tendría parte de razón por la etiología de este shock. Vale, pues mire, precisamente es lo que hicimos. Nosotros consideramos que en conjunto con la radiografía de tórax, también una presión venosa en la consola de ECMO de menos 60, pues no eran datos que sugerieran congestión. Entonces, en esta situación se aumentó el aporte de fluido, se aumentó también un poco la dosis de dobutamina porque se interpretó que el ventrículo izquierdo no era capaz de abrir la válvula aórtica por contractilidad muy disminuida, pero también por déficit de precarga, con la hoja de ruta clara, que el siguiente paso en el manejo sería implante de balón contrapulsación o impela, especialmente si el paciente desarrolla congestión pulmonar, como ha dicho Aitor. Por otra parte, el paciente, bueno, su acidosis estaba en resolución con la terapia de reemplazo renal continua y se había alcanzado una relativa estabilidad hemodinámica con dosis medias de noradrenalina. Pero el lactato sigue muy elevado, 7 milimoles por litro, y no hay signos de recuperación miocárdica. En las siguientes horas, el trazado eléctrico del paciente comenzó a cambiar. Esto es un electrocardiograma que se realiza unas 3 horas y media después del que os he enseñado previamente. Esto es 50 minutos después y esto es 30 minutos después, en el que ya se aprecia un QRS estrecho y una definición mucho más clara de la repolarización. A pesar de esta mejoría en el trazado eléctrico del paciente, no fue hasta las 36 horas de intoxicación cuando la función contráctil del miocardio comenzó a mejorar. A las 48 horas de la intoxicación se pudo retirar la terapia de reemplazo renal continua por mejoría de la función renal. El ECMO venoarterial se explanta a las 72 horas de soporte con función biventricular conservada. En el día 6 el paciente es extubado. En el día 10 dado de alta de la unidad coronaria y en el día 23 dado de alta del hospital. Con este electrocardiograma y este ecocardiograma con función biventricular conservada. Como conclusiones establecemos que el shock cardiogénico inducido por tóxicos es una entidad rara pero de gran mortalidad y que se caracteriza por una rápida evolución de la disfunción biventricular que suele no ser muy agradecida con las drogas inotrópicas, por lo que en este contexto, en esta etiología de shock, consideramos que el ECMO venoarterial debe ser considerado de manera precoz. Además, constituye una herramienta muy efectiva, dado que generalmente en los días posteriores a la terapia la función ventricular se recupera completamente. ¿Y la evolución psiquiátrica? Sí, el paciente también fue evaluado evidentemente por psiquiatría. Hablando con la familia, pues se comprobó que estaba en un pico depresivo de su enfermedad y psiquiatría ajustó el tratamiento y estableció un seguimiento muy estrecho con él de cara al alta. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Si hay alguna pregunta, Yago. Te la iba a hacer yo, si no, ya me parecía muy raro. Bueno, no, eso es un poco curiosidad de cómo tenéis organizado la alerta ECMO, qué equipo la realiza y si el implante lo hacéis en donde sucede la parada o trasladáis al paciente con el Lucas a hemodinámica. Un poquito cómo lo tenéis organizado. Vale, pues mira, el implante del ECMO en nuestro hospital lo realizan los compañeros de hemodinámica, salvo bueno en casos de que en quirófano haya un shock postcardiotomía y no se pueda salir de bomba, evidentemente, pero nosotros avisamos al hemodinamista de guardia. La verdad que pues ya tienen bastante experiencia y el ECMO en este caso se implantó bueno, con un tiempo muy razonable, fueron escasos 20 minutos de parada cardíaca, gracias a alguna estrategia como por ejemplo que tenemos una consola de ECMO purgada, un set, en todo momento. Cuando ponemos uno, pues esa misma guardia se purga otro y que antes de que llegara el hemodinamista, pues en cuanto nosotros consideramos que el paciente se va a poner un ECMO y creemos que podemos coger los accesos, pues le cogemos los introductores y se lo dejamos preparado para intentar acortar en la medida de lo posible los tiempos. Pero sí, el ECMO en nuestro hospital lo pone el compañero de hemodinámica de guardia. Vale, gracias. Bueno, si no hay más preguntas,
Yo creo, Pablo, que sobre todo resaltar este caso tiene un detalle docente que puede ser muy interesante, que es que el QRS, cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene un QRS que se aberra, que se alarga, que se ensancha, con trastornos de conducción y además lo hace de forma progresiva y rápida, tenemos que siempre ponernos en la situación de que estamos un paciente, por la etiología que sea, pero que es una evolución catastrófica, ¿no? Y luego el lactato lo que estaba tardando en lavarse, la valsoplegia que señalaba antes Aitor, que además se veía por los diferentes aspectos, no presentó toxicidad de órgano a ningún otro nivel, hepático, muscular. Nos preocupaba mucho que hubiera toxicidad hepática, especialmente si desarrollaba una coagulopatía muy importante. No desarrolló en ningún momento toxicidad hepática relevante, bilirrubina siempre normal, transaminasas normales, INR normal, y realmente afectó básicamente al riñón y al corazón. Es verdad que en los días posteriores a la intoxicación el lactato era muy llamativo, que tardaba muchísimo en lavar. Eso, dado que las características analíticas eran normales en cuanto a la función hepática, yo lo interpreto como que este compuesto, y hay algo en la literatura, aunque es muy raro, genera cierta hipoxia citopática, como el cianuro también, las intoxicaciones por cianuro. Es que sí que llama la atención, o sea, por lo que hemos estado mirando, esto provoca síndrome colinérgico y suele ser sobre todo corazón, riñón y bajo nivel de conciencia. Pero básicamente lo que se pone en todos lados es aguantar el chaparrón porque empieza a hacer efecto a las 6 horas y son al menos 3 días, de vasoplegia absoluta que no se acompaña de taquicardia, que es lo típico, ¿no? Porque se suele acompañar de bloqueo AV, pero muchas veces te dicen que puedes intentar infundir lípidos porque eso es porque lo atrae y demás, pero hay muy poco respecto a soportar hemodinámicamente a estos pacientes. Sí, hay un reporte de un caso que utilizan una emulsión lipídica y la verdad que el paciente va espectacular. Lo que pasa, claro, es un caso, nosotros no lo conocíamos en ese momento. Sí, y no se hizo, pero bueno, sí, puede ser una opción. Vale. Si no hay más comentarios, gracias, Gonzalo. Yo creo que ha sido una presentación fantástica. Pasamos a la siguiente presentación, que va a exponer la doctora María Josefa Azpiroz, del Hospital Universitario Valdebrón de Barcelona. Cuando quieras. Muchas gracias. A mí me han hecho un poco de spoiler con el caso. Hablaré de la CIV posinfarto. Espero aportar alguna cosa más. Pues bien, este era un paciente de 46 años, exfumador y sin antecedentes patológicos relevantes, que el día 19 de marzo a las 8:30 de la mañana avisa a los servicios de emergencias médicas por un dolor torácico que llevaba desde la madrugada. A la llegada del SEM, el paciente estaba hemodinámicamente estable y se hizo este primer electro en el que destacaba una taquicardia sinusal y un electro inferior-posterior con necrosis inferior ya establecida. Entonces se activa en este momento código infarto y el paciente llega a nuestra sala de hemodinámica 1 hora después y se hace el cateterismo en el que se ve enfermedad de 3 vasos con una oclusión aguda de la coronaria derecha proximal media, que era la lesión responsable. Se hizo tromboaspiración y se implantó un stent fármaco activo. El resultado final fue bueno y quedaron lesiones en la descendente anterior y en la circunfleja pendientes de revascularizar. Entonces el paciente llegó a la unidad coronaria, normotenso, un poco taquicárdico, saturando bien aire ambiente. Se hizo un primer electro que era parecido a este, el ST quedó colgado, una radiografía en que no tenía signos congestivos y un primer equilibrio ácido-base que no había elevado láctico. Pero a la llegada a la unidad coronaria presenta una rápida evolución a shock cardiogénico, otra vez con dolor torácico, mala perfusión distal, está hipotenso, más taquicárdico, desatura con requerimientos de oxígeno y se ausculta un soplo mesocárdico sistólico que no se había auscultado previamente. Se hace un equilibrio que había elevado lactato. Entonces, en este momento hacemos un ecocardiograma transtorácico y transesofágico, que es este que muestro aquí en las imágenes, en el que se ve disfunción biventricular severa y una gran CIV de trayecto complejo, infractuoso, que se iniciaba a nivel medio del septo y que salía a nivel apical del ventrículo derecho, con un flujo no restrictivo, con un QPQS calculado de 2,9 y el diámetro máximo del defecto era de hasta 40 milímetros. Entonces, en este momento en el que tenemos un paciente con una CIV postinfarto en situación de shock cardiogénico, ¿qué os plantearíais? ¿Iniciar tratamiento médico con vasopresores, inotropos y diurético endovenoso? ¿Implantar un balón de contrapulsación? ¿Implantar un dispositivo Impel-ACP? ¿O entrar en soporte circulatorio con ECMO venoarterial? A mí me gustaría saber la opinión del doctor Costello. ¿Qué harías, yo?
Bueno, yo creo que con la serie que publicamos sobre soporte con ECMO en este tipo de pacientes, claramente iríamos a una ECMO VA. Yo creo que es el mejor tratamiento porque descargas, ¿no? Todo el flujo que te viene del defecto intraventricular y también descargas el ventrículo izquierdo. Estás descargando tanto el derecho como el izquierdo y puedes estabilizar al paciente para el siguiente paso, ¿no? Que no lo voy a decir, pero ¿no? Es estabilizar al paciente, ¿no? Porque si no lo estabilizas, si intentas ir a las bravas al quirófano, las posibilidades de éxito son muy bajas. No sé, Aitor, si hubieras hecho algo distinto. No, nada que añadir a lo que he hecho yo. Continúo. Pues bien, efectivamente, en este momento en el que estábamos ya en situación de shock cardiogénico y con disfunción biventricular severa, nosotros también optamos por canular una ECMO venoarterial, se canularon vena y arteria femorales derechas y además implantamos en este momento un balón de contrapulsación femoral izquierdo. Se empezaron dobutamina y noradrenalina a dosis bajas y una vez entrado en circulación con ECMO, el paciente presentó una mejoría muy rápida, limpió lactatos y se pudieron retirar rápido las drogas. Las ecocardiogramas de control mostraron una disfunción que era severa, que no mejoraba. La CIV era muy amplia, pero se había mantenido más o menos estable y con el balón tenía buena pulsatilidad y la válvula aórtica abría en todos los latidos. Además, conseguimos un buen control del hiperaflujo pulmonar, lo que permitió extubar al paciente a las 48 horas y se mantuvo con cánulas nasales de alto flujo por confort, sobre todo. Entonces, en este momento en el que hemos sacado al paciente de la situación aguda de shock cardiogénico, ¿cuál pensáis que es la mejor estrategia a seguir? Plantear el trasplante cardíaco directo porque tiene un defecto muy amplio y que seguramente será difícil de reparar quirúrgicamente, o ir como primera opción a cirugía para reparar el defecto. Y en este caso, ¿cuándo pensáis que es el mejor momento para la cirugía? Y por otro lado, ¿pensáis que el cierre percutáneo en este momento tiene un papel? Yo no sé si hay algún cirujano en la sala, porque esto cambia mucho en función de los hospitales y yo que aquí creo que la gran cuestión es cuánto esperar, ¿no? Cuánto enfriar, porque hay cirujanos, si fuese por los cirujanos extenderíamos el soporte mucho tiempo. No sé si el doctor Segovia o el doctor Costello pueden decir lo que hacen en su centro y en CV está, claro, el caso que nos presentaron hoy a primera hora era una CV que no era tan grande, pero esto es una CIV de 5 centímetros. No sé si tienen experiencia en trasplantar directamente a estos pacientes. Alexander. Yo solo puedo comentar desde el punto de vista quirúrgico que cirugía inmediata siempre hay riesgo, mucha vulnerabilidad del tejido. Los resultados de hace 30 años y resultados actualmente mejores si esperamos 7-14 días. El problema es que los pacientes a veces no nos permiten hacerlo. Cogen las complicaciones de este tiempo de espera y empeoran. Idealmente sería a partir de 7-10 días hacer una cirugía. Trasplantar directamente es muy difícil valorar, es reparable e irreparable. Tenemos que tener ahora con el ECO 3D mejor reconstruir el defecto. Nosotros tenemos muy buena e interesante experiencia con 3D reconstrucción. Eso sería para estos defectos, yo creo que valoración muy buena con realidad virtual. Cuando el cirujano entra a la cabeza en la cavidad del ventrículo y ve dónde está el defecto y te va a decir, eso no puede coser. O aquí la cirugía es muy amplia, tengo que cambiar válvula mitral, tengo que la isquemia, voy a enfrentarme a isquemia de 2 horas, entonces este corazón no va a funcionar. Claro. Pero aplicar estos métodos a todos los pacientes actualmente casi muy imposible. Entonces esperar. Y yo operaría, que no quitaría ECMO, seguiría con el ECMO y si vuelvo a romperse el defecto, ahí sería la pregunta que hacemos. Me formé en Alemania y en Alemania el trend, los defectos grandes, era el corazón artificial total.
Tampoco es una buena solución porque la mortalidad es 50%. Es una tecnología muy cara, un cardiovest meter en un paciente, pero los pacientes jóvenes con defectos amplios, basales, sí que en Batenhausen tienen una experiencia buena del corazón artificial total. Yo sí que coincido en una cosa, que sería intentar mejorar la caracterización de la CIV antes de tomar una decisión, sobre todo porque CIVs basales tan amplias se pueden asociar con disecciones, por ejemplo, del septo interventricular o de la cara inferior, y ahí completamente el plan quirúrgico cambiaría, incluso se podría llegar a inhabilitar. Entonces yo sí que intentaría conseguir, a lo mejor no sé si con realidad virtual o no, pero sí que un TAC bajo ECMO se puede hacer fácil, con muy buena calidad, y nos puede permitir entender hasta dónde llega la CIV y si la CIV está asociada a más complicación de la que hemos detectado. Yo creo que todo lo que habéis comentado es lo razonable, ¿no? Está claro que la mortalidad, si la CIV no es fácil de reparar, es altísima y justifica el que cambiemos de estrategia. En Alemania probablemente el acceso al trasplante por la vía urgente es mucho más limitado y tienen necesidad de ir a opciones como es el corazón artificial total, que son subóptimas, digamos. Aquí, si hay una razonable posibilidad de reparación, pues yo creo que habría que jugar esa baza. Si no se ve claro, afecta a aparato subvalvular o valvular mitral, etcétera, pues yo creo que es razonable pensar en el trasplante en una persona que no tenga contraindicaciones, ¿no? Yo quería comentar también que hay un factor técnico importante, ¿no? Hay una curva de aprendizaje muy difícil de adquirir porque son pocos casos, siempre están muy malos, entonces hay que intentar centralizarlos lo máximo posible e intentar aprender. Por ejemplo, nosotros en nuestra experiencia hemos aprendido que el abordaje yugular probablemente es mejor porque permite un posicionamiento mejor del dispositivo, que si se hace una excesiva sobredilatación se puede hacer mayor el defecto, pero si se hace infradimensionado también, porque es fácil que te lo traigas y luego eso se complique mucho más. Entonces hay aspectos técnicos que implican que haya que intentar centralizarlo probablemente en un operador únicamente en la sala de hemodinámica, que adquiera toda la experiencia, que esté en todos los casos, que va a haber 4, 5 en periodos de 1 o 2 años. O sea, eso es importante. A ver qué abordaje hicisteis. Yo quería preguntar en relación con lo que has dicho, esos pequeños casos o pocos casos no reparables, porque son CIVs espantosas, donde te planteas el trasplante, te lo planteas puente con ECMO. Me refiero, no tenemos más opciones, o sea que denostar el ECMO no siempre, ¿no? Es verdad que son pacientes soportados con ECMO, extubados, con funciones de órganos pues que pueden estar recuperadas. Yo creo que son pacientes que a priori no deberían ir mal, sabiendo que son pacientes que tienen mucho más riesgo que pues, el que trasplantas con un impela axilar aislado, claro. Doctor Costello. Solo añadir que, ¿no?, el tiempo de espera como mínimo tiene que ser, ¿no?, hasta que se le pase el efecto del clopidogrel, ¿no?, que retiraremos. Por lo tanto, ahí, ¿no?, yo creo que antes de los 7 días, pues, pero a partir de los 7 días nosotros habitualmente vamos, o sea que 5 o 7 días y solemos ir, a no ser que los cirujanos opinen lo contrario, pero habitualmente con una semanita ellos ya tienen suficiente porque dicen que ya los tejidos ya cambia de forma significativa respecto a, ¿no?, a ir al día o a los 2 días. Bueno, pues continúo. Pues bien, nosotros hablamos con nuestros cirujanos cardíacos que efectivamente opinaron que el defecto era muy grande y que era poco probable repararlo quirúrgicamente, con lo que contactamos con hasta 2 centros trasplantadores diferentes que consideraron que el trasplante no debía ser la primera opción, debía ser la opción de rescate en caso de que la reparación quirúrgica fallara, con lo cual finalmente se decidió reparar quirúrgicamente el defecto, esperando un tiempo de 2 semanas para enfriar el infarto. Entonces, como he comentado antes, los primeros días el paciente evolucionó muy bien, se retiraron drogas, se pudo extubar y no tuvo complicaciones importantes, pero el 9º día en ECMO el paciente presentó una hemólisis secundaria a trombosis del filtro que provocó una insuficiencia renal aguda, situación de oligoanuria, sobrecarga volumétrica y el paciente entró en edema agudo de pulmón, que se tuvo que intubar, ventilarlo mecánicamente e iniciar terapia renal sustitutiva con hemofiltro.
Entonces, bien, el edema agudo de pulmón en ECMO por una CIV es una situación muy particular y es bastante compleja, ¿no? Porque puede haber dos mecanismos para la sobrecarga pulmonar. Uno, el aumento de presiones telediastólicas por el aumento de poscarga de la ECMO, y por otro, que esto es infrecuente cuando el defecto es grande y el ventrículo está descargado a través de la CIV, pero puede haber también edema agudo pulmonar por el hiperaflujo pulmonar a través de la CIV. Entonces, en esta situación, respecto a la ECMO, ¿qué creéis que es mejor? ¿Manejar altos flujos para intentar bypassar la CIV o manejar bajos flujos para intentar evitar esta sobrecarga al ventrículo izquierdo? Por otro lado, en este caso, ¿creéis que es mejor optimizar la descarga del ventrículo izquierdo por un mecanismo que no sea la CIV para evitar el hiperaflujo pulmonar, escalando de balón a impela o haciendo una septostomía atrial, o canulando directamente aurícula izquierda o ventrículo izquierdo para drenaje? ¿O pensáis que es mejor cambiar a otro tipo de asistencia, como por ejemplo una centrima biventricular? Bueno, si alguien en la sala quiere hablar, dar su opinión sobre el tema, no sé, Yago, ¿a ti qué te parece? Yo creo que realmente el manejo de un ECMO con una CIV tan amplia, hay que recordar, aunque a la mañana se ha comentado que el ECMO es capaz de descargar el corazón, bueno, si la tricúspide es competente y tienes un QPQS tan elevado como probablemente tenía este caso, la situación de edema de pulmón es muy difícil de tratar. El paciente ya tiene un balón de contrapulsación, poner un impela, bueno, puedes invertir el shunt, y en un paciente que en teoría va a ir a recuperación, nunca sabes qué saturación están recibiendo esas coronarias, puedes hacer embolismos paradójicos, quizá otro tipo de configuraciones de ECMO, canulando directamente desde el principio la aurícula izquierda, tipo Tandenhar, sea capaz de parar este hiperaflujo pulmonar, pero bueno, yo no sé cuál es la respuesta y probablemente cada uno hagáis cosas diferentes en vuestros hospitales. No sé qué hacéis. Porque, claro, aquí la complicación aparece después de la hemólisis y después de empezar el filtro. ¿Qué componente de ese hiperaflujo pulmonar era básicamente sobrecarga de volumen en el contexto de insuficiencia renal? Porque antes no lo tenías, antes estaba bien descargado. Coincide, ¿no?, que empiezas con el hemofiltro, quizás, ¿no? ¿Cuál era la PVC? La PVC en este momento. Sí. No te lo sé decir, pero altas. Porque claro, no es lo mismo solo hiperaflujo pulmonar, ¿no?, por un problema exclusivamente de que el izquierdo no funciona, ¿no?, que una situación de hipervolemia, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso era más situación de hipervolemia que no un hiperaflujo, ¿no?, porque de hecho no lo tuviste los 9 primeros días. Por lo tanto, ¿no? Y el problema con la ECMO es siempre igual, ¿no? Cuando pasas de la semana, ¿no?, con la ECMO tienes una luna de miel. Los 7 primeros días, habitualmente, salvo que sangre o haya cosas, normalmente no suele haber muchos problemas. A partir de los 7 días es cuando empiezan los problemas. Por eso, ¿no?, yo creo que el sweet spot, cuando intervenir, porque además luego tienes que aguantar esa ECMO en el post. Y también tienes problemas, ¿no? Te pueden aparecer luego las complicaciones en el postoperatorio de esa ECMO, porque evidentemente no la vas a cambiar, sino que va a ser la misma. Por eso, quizás, ¿no?, esos 5 o 7 días igual sea el sweet spot, porque si lo dejas 2 semanas, pues te puede pasar como os pasó. ¿Cuántos días era después? ¿Cuántos días lleva el paciente? Ahora llevábamos 9 días cuando surge esta complicación. Bueno, pues nosotros al final lo que decidimos, dado que todo esto había sido una complicación directa de la ECMO y que la situación era compleja, decidimos avanzar la cirugía y el paciente entró en quirófano unas horas más tarde, se canuló extracorpórea central, fue una cirugía larga, se hizo bypass amidea y vena safena en una primera marginal y se cerró la CIV con un parche de pericardio, que los cirujanos comentaban, ¿no?, que el miocardio seguía friable y fue dificultoso cerrar esta CIV.
y se cambió el circuito de la ECMO porque, como digo, se había trombosado el filtro y por esto toda esta complicación. Entonces, en las primeras horas requiere reintervención por taponamiento cardíaco y primeras horas marcadas por un shock mixto profundo que requirió dosis altas de drogas, ECMO 4 litros, balón 1,1, FIO 2 altas, elevó mucho lactatos, tuvo insuficiencia renal y hepática severas y se hizo una eco en el posquirúrgico que mostró una disfunción ventricular muy severa y un parche de pericardio que estaba intacto. 48 horas después de la cirugía, el paciente finalmente empieza a mejorar, se pueden retirar drogas, se da un ciclo de levosimendan y se hacen test de Winen favorables, por lo que el día 2 de abril, que llevábamos 14 días en ECMO, el paciente se decanula en quirófano y al día siguiente se retiró el balón de contrapulsación. Unos días después pudimos extubarlo y lo mantuvimos con cánulas de alto flujo y nos llamaba la atención que el paciente seguía manteniendo bastante congestión pulmonar. Necesitó extracciones altas del filtro para controlar la hipervolemia y cuando mejoró la función renal y recuperó diuresis, estaba dependiente de diuréticos endovenosos a dosis altas. Entonces, en este momento le hicimos una nueva eco y lo que vimos es que se había vuelto a abrir la CIV, ¿no? Presentaba otra vez un defecto amplio con un shunt no restrictivo izquierda-derecha y una disfunción ventricular que era severa. En el momento de máxima euvolemia le realizamos un cateterismo derecho que mostró presiones pulmonares normales, PCP también normal y un QPQS de 1,6. Entonces, en esta situación en la que tenemos una CIV residual que hemodinámicamente significativa y que tiene al paciente en congestión pulmonar, ¿qué os plantearíais? Intentar forzar al máximo diuréticos orales, pero como digo, este paciente estaba dependiente de diuréticos endovenosos, plantear una nueva intervención quirúrgica para cerrar el defecto, o en este momento quizás sí que tiene un papel el cierre percutáneo. Bueno, a mí me parece que aquí el escenario cambia radicalmente porque hay un buen anclaje, que es el parche, y porque la cirugía tiene mucho riesgo, ¿no? Vamos a entrar a una reintervención, con lo cual si hacemos cualquiera de los scores, esto se nos dispara, y bueno, pues probablemente tiene sentido hacerlo percutáneo, salvo que sea muy apical, donde técnicamente lo que podemos hacer es causar una rotura de pared libre. Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues efectivamente nosotros consideramos en este momento que la cirugía era de muy alto riesgo, el paciente llevaba un ingreso prolongado, múltiples complicaciones, estaba miopático y tenía una disfunción ventricular severa con riesgo de salir nuevamente de quirófano en ECMO, por lo que pensamos que el cierre percutáneo era una buena opción. Se cerró con un dispositivo Amplatzer Vascular Plug de 12 milímetros, que es este que se muestra en la imagen, y como podéis ver en las imágenes de la angiografía, el shunt disminuye significativamente antes y después del implante. Unos días después se hizo una ecocardiografía de control, que se puede ver aquí el dispositivo, y tenía una pequeña CIV residual, pero que en este momento sí que parecía de carácter restrictivo, un ventrículo derecho que se había normalizado función y volúmenes, y no había datos de hipertensión pulmonar por ecografía. Entonces, al final, después de 65 días de ingreso, el paciente evoluciona favorablemente, se consigue retirar del todo la terapia diurética, se puede titular el tratamiento neurohormonal, se da de alta inicialmente a un centro de rehabilitación y posteriormente a su casa y fue visitado esta semana en la consulta externa. Se encuentra en buena clase funcional, recuperado y se ha pedido un DAI en prevención primaria por baja probabilidad de recuperar la función ventricular. Y bien, como reflexiones más que conclusiones, para mí la más importante es que en el escenario de una CIV posinfarto pues hay muchas dudas y aún nos queda mucho que aprender, que la ECMO venoarterial parece una buena opción para soportar a estos pacientes, sobre todo si se encuentran en situación de shock cardiogénico, que el trasplante directo podría ser una opción en defectos muy amplios, pero que en general se tiende a preferir reparar primero quirúrgicamente el defecto. En caso de reparación quirúrgica parece que hay bastante consenso en que es mejor esperar para dejar enfriar el miocardio, pero el tiempo óptimo de espera pues no se sabe. Cuanto más esperemos, más riesgo hay de que aparezcan complicaciones asociadas al soporte. El edema agudo de pulmón en pacientes en ECMO con una CIV es una situación hemodinámicamente muy compleja y el manejo es muy controvertido. Y por último, que el cierre percutáneo de estos defectos residuales que son hemodinámicamente significativos puede ser una buena opción en estos pacientes. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentadores de casos. La verdad es que han sido espectaculares, pero había muchos más casos que también lo eran
Estamos terminando la votación. Mientras mis compañeros hacen la media aquí de las puntuaciones, ahora os explicará un poco Pablo cómo ha funcionado el jurado. Quería anunciar dos cosas. La primera es que los 4 casos que habéis presentado ahora, el comité editorial de REC Interventional Cardiology ha aceptado publicar uno, entonces nos han pedido que los enviemos con formato carta científica, salvo que alguno no queráis o que el caso ya esté publicado, en cuyo caso obviamente no podría ser publicado, y se evaluarán. Entonces el caso que gane, ahora hay 2 ganadores que sabéis que tienen un premio en metálico, no tiene por qué ser el mismo que se publique en REC Interventional Cardiology, porque será un peer review igualmente de los 4 casos y uno de ellos se publicará, que yo creo que es algo que tenemos que agradecer realmente a REC Interventional Cardiology por la apuesta que ha hecho por el curso. También en lo que terminan de hacer la puntuación, quiero animaros a quedaros a la próxima sesión, que si veis en el programa, pues va a ser una sesión de innovación en la que se van a presentar futuros dispositivos de insuficiencia cardíaca que están entrando ya en nuestra actividad poco a poco. Algunos no han llegado, otros sí, tanto en insuficiencia cardíaca aguda sobre todo, pero también crónica, y bueno, va a ser una sesión muy interesante como lo ha sido esta. ¿Qué tal vais con las cuentas? Estamos todavía... Entonces, bueno, ya está hechas las cuentas. Entonces, sí, bueno, básicamente recordar una vez más sobre todo 2 conceptos. Uno, yo creo que los casos que se han recibido, que han sido muchísimos, y yo creo que eso es un éxito de la organización y un éxito vuestro, pues por la altísima participación, algo de lo que estamos pues muy contentos y muy agradecidos. En el proceso de revisión de los casos, como os decía antes, de los que llegaron inicialmente y de los que se han presentado hoy, aquellos que podíamos estar involucrados o bien en la atención de los pacientes o bien estuviéramos en los hospitales desde los que se mandaron los casos, no hemos participado en la votación por hacerlo lo más objetivo y siendo lo más escrupulosos posibles en este sentido. Por lo tanto, pues la valoración de los casos del Marañón, por ejemplo, María no ha participado, de Valladolid Nacho no ha participado, etcétera, etcétera. Y simplemente para terminar, queríamos comunicar los dos casos que han terminado en primer y en segundo lugar. En segundo lugar, en este primer concurso de presentación de casos clínicos sobre atención de shock cardiogénico y soporte, es para Jorge Martínez Solano, después de una tormenta, ¿cuándo va a venir la calma?, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Y el primer premio es para el caso que ha presentado María Josefa Azpiroz, CV posinfarto, muchas dudas por resolver, del Hospital Universitario Valdebrón de Barcelona. Por mi parte, poco más que añadir. Muchas gracias a todos por haber venido, y sí que me gustaría que Nacho dijera algunas palabras para cerrar la mesa. Bueno, sí. De nuevo la participación, ha sido un nivel espectacular. También agradecer a los miembros del jurado, que han tenido que evaluar un montón de casos, han estado muy moderados. Muchas gracias, Aitor. Y realmente creo que todos hemos aprendido un montón en los casos. A los que no han ganado o a los que no han entrado en los 4 finalistas, yo que vosotros intentaría publicar los casos, porque realmente todos son merecedores de una publicación. Incluso podéis hacer alguna serie si juntáis varios de los que habéis enviado. Y sin más preámbulos, vamos a terminar esta sesión. Y voy a pedir, por favor, ya que cambiemos del panel, y vamos a pasar a la siguiente sesión de innovación. Y Iago Sousa, si no te importa, subes para acá.